El tema de hoy se llama pensar bien o pensar positivo. Pensar bien o pensar positivo. Pensar bien versus pensar positivo. Y quiero comenzar contando una historia. Una vez escuché una historia que unos jóvenes bajaban por la carretera de una montaña, de estas carreteras que tienen muchas curvas, hay poca visibilidad, y entonces ellos bajaban con los cuerpos asomados por las ventanillas del coche, iban comiendo, iban tirando basura por la ventana, y iban en su fiesta con la música a tope. Y entonces en un momento dado se cruza un coche que viene subiendo la montaña y les dice: ¡cuidado, cerdos! Y ellos dicen: pero este tipo, ¿cómo se atreve a llamarnos cerdos? Este es un imbécil. Y bueno, y se empiezan a burlar de él. Y la sorpresa de ellos fue que al llegar a la siguiente curva encontraron un hato de cerdos y se estrellaron. Es decir, que lo que estaba haciendo ese hombre que subía en dirección contraria a ellos era avisarles de que había cerdos en la carretera. ¡Cuidado, cerdos! Pero ellos pensaron que ese hombre les estaba criticando, les estaba juzgando, les estaba regañando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces no pensamos bien con las circunstancias, la información y lo que nos toca vivir. Por eso entendí que tenía que hablar de este tema, porque necesitamos aprender a pensar bien. Dice Lucas 8:18. Hoy vamos a ver muchos versículos, así es que los diligentes que ya han aprendido a traer su libreta, pues van a ir tomando notas de los versículos. Los que no, pues yo les invito a que cada domingo traigan su cuaderno para tomar notas de la predicación y poder en casa repasar y reforzar todo lo que se ha dicho de la palabra de Dios. Lucas 8:18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. O sea, Dios nos está diciendo en su palabra que es muy importante analizar, filtrar, escudriñar qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida. ¿De qué manera está entrando información a nuestra vida? ¿De qué manera está entrando la palabra de Dios o la mentira del mundo, la mentira del diablo a nuestras vidas? Porque estas cosas sin duda van a afectar a nuestro pensamiento. Y yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, había algunos amigos míos preocupados por si yo estaba en una secta, por si estaba en algún grupo raro. Mi familia también se preocupaba. Y me acuerdo que una de las cosas que me decían es: te están lavando el coco, te están lavando el cerebro en ese lugar donde tú vas a escuchar predicaciones y predicadores. Y ¿sabes qué le respondí yo a mi familia? Le dije: sí, efectivamente, me están lavando el cerebro porque había una cantidad de basura aquí dentro que necesitaba ser lavado. Entonces, hay muchas vías de entrada de información para nuestra mente. Las más importantes son nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos. Todo eso está continuamente dando inputs a nuestra mente. Por eso tenemos que aprender a pensar correctamente, como Dios piensa. Y es un trabajo, escucha bien esto, que requiere mucha disciplina. La batalla de la mente, la inclinación de nuestra mente es a seguir los pasos de la carne. Por eso, el renovar la mente, el aprender a pensar bien, es un trabajo que va a requerir de tu parte mucha disciplina. ¿Por qué? Pues porque estamos inclinados a oír lo que dice nuestra propia voz. Dice Proverbios 3:5: fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un peligro para nosotros los cristianos es creer que porque llevamos muchos años en la vida cristiana
Ya tenemos todo aprendido, todo superado, ya no hay nadie que nos pueda enseñar nada, ya no presto atención a los testimonios, ya no presto atención a lo que una persona nueva me puede estar hablando de Dios. A mí personalmente me encanta escuchar a las personas recién convertidas. ¿Sabes por qué? Porque normalmente están todavía viviendo en el primer amor. Y muchos de nosotros, después de años en la vida cristiana, hemos perdido la pasión del primer amor. Y ya hacemos las cosas sin pasión. Hacemos las cosas por costumbre religiosa, nos volvemos religiosos evangélicos y hemos perdido la pasión. Sin embargo, los nuevos están contentos, todo les parece bien. No le importa el mosquito que hay en el redil, los 45 grados de temperatura, el sudor, no le importa la abeja que viene y se posa en el plato de comida. ¿Por qué? Pues porque está disfrutando de todas las novedades, de todo el amor de Dios. El gozo de la salvación está brotando en su vida. Sin embargo, qué peligroso cuando llevamos muchos años en la vida cristiana y creemos que la experiencia me sirve para fiarme de mí mismo. Y es todo lo contrario. Todos los días mi experiencia de caminar con Dios, que ha sido buena, mala o regular, no importa, nos sirve para hoy, porque yo hoy le tengo que volver a preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Hoy otra vez le tengo que preguntar a Dios, ¿qué quieres que haga? Acordaos del rey David, que ganó cientos de batallas contra todos sus enemigos, pero en cada batalla él le preguntaba a Dios, Señor, ¿hoy qué toca? Hoy por la retaguardia, hoy hacemos una emboscada aquí, hoy los metemos los flanqueamos por los lados. ¿Qué hacemos hoy, Señor? Él podría decir, yo soy un guerrero experimentado, soy un general con muchas medallas, con muchas victorias, todos los enemigos han caído, no necesito preguntarle a Dios, ya sé cómo hacerlo. Y en verdad David sabía cómo hacerlo, pero Dios sabe lo que tienes que hacer hoy. Por eso necesitamos fiarnos de Dios y no de nuestra propia prudencia. No vale que tú tengas muchos años de la vida cristiana. Puede ser también lo contrario, que llevas muchos años en este mundo y hace poco que te has convertido. Y entonces, claro, es una balanza que de momento está como desbalanceada, valga la redundancia. Muchos años en un entorno abíblico, antibíblico, y pocos años leyendo y pensando como Dios piensa y como piensa la cultura del reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos ir como apropiándonos de cada verdad de la palabra de Dios. Dice Colosenses 1:13, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Algunos de los testimonios que hemos oído aquí hablan de identidad. Ahora sé quién soy, sé cuál es mi familia en la fe, sé quién es mi padre, ahora sé que soy hijo, eso es una identidad. Y como hijo yo tengo que dejar la mentalidad de esclavitud y tengo que entrar a la mentalidad de los hijos del rey. No quiero usar la expresión de el reino porque también es una expresión que se está manoseando mucho entre los cristianos y parece... A veces se ha convertido, cuando dicen la mentalidad de reino, en una mentalidad positiva, pero no. La mentalidad de reino es creer lo que Dios ha dicho y entonces actuar en consecuencia. También un problema añadido para pensar bien es que estamos rodeados de mucha gente que no piensa bien. Tú vas al trabajo y el ambiente es un ambiente de crítica, es un ambiente de quejarse del gobierno, de quejarse del jefe, de quejarse de los salarios, de quejarse de rodalías. Es un ambiente de mucho desastre, ¿no? Es un ambiente donde los principios de Dios no cuentan, donde las verdades de Dios se han desechado, donde Dios no está por ninguna parte. Y entonces cada hombre se cree ser Dios, cada hombre cree tener la opinión absoluta para todos los asuntos. Y claro, cuando tú vas a una oficina, cuando tú vas a un aula, cuando tú estás con gente en el gimnasio, qué sé yo, y tú empiezas a oír lo que opinan los demás, cómo se plantean la vida, tú tienes que hacer un ejercicio de empezar a volver tu corazón, volver tu mente a la verdad de Dios. Honestamente, pasar demasiado tiempo en un ambiente con gente incrédula te puede afectar. Salvo que tú aprendas a sacudirte, como cuando sales del agua y haces así, ¿no? Y como los perritos. Entonces tú tienes que sacudir tu mente de toda esa cantidad de cosas
A veces esto ocurre cuando visitas tu familia y resulta que tu familia no es convertida y tú sí eres convertido y claro, vas a ver a tus seres queridos y empiezas tú a notar como todo ese ambiente del cual ya un día Dios te sacó y te trasladó a su reino de luz y tú dices, uff, ¿de dónde salí? Y es como que tienes que sacudir un poquito esos pensamientos porque notas mucha queja, mucho amor al dinero, notas quizá comentarios muy sexualizados, notas comentarios de doble sentido, muchas mentiras, mucho amor al mundo y tú dices, uff, cómo me cuesta estar aquí, ¿no? Entonces, todas esas cosas son ingredientes que están en nuestra vida, muchos de ellos no los podemos evitar, son inevitables, pero sí podemos evitar que nos afecten. Y tenemos que obligarnos a pensar bien. Los hijos de Dios estamos en una batalla continua y esa batalla por nuestras almas tiene un tablero de juego que es nuestra mente. Acuérdate de esa ilustración. El tablero de juego de la batalla por tu vida es tu mente. Allí el diablo va a querer injertar pensamientos. Allí Dios, con su Santo Espíritu, va a querer plantar las semillas de la palabra de Dios, la verdad. Y ahí van a estar los dos tratando de influenciarte. Entonces, si tú aprendes a pensar bien, esto va a ser una llave que te va a dar muchas victorias, que te va a dar mucha paz y buenas decisiones. En estos días chateaba con alguien en internet, una persona que hace muchos años venía a la iglesia y ahora veo que está en el budismo. Yo le tengo cariño a esa persona y entonces empezamos a chatear por privado y le digo, oye, ¿de verdad piensas que ahí hay algo bueno, algo sensato? Porque salía una imagen de una persona como haciendo yoga y poniendo las manos y las frecuencias y una serie de cosas. Y me dice, sí, porque yo sigo creyendo en Jesucristo y la energía me lleva al amado. Y hay una mezcla ahí de cosas rarísimas. Ya su manera de pensar ya no es la manera bíblica, ya no es la manera de la verdad de Dios, sino que ha pretendido hacer un cóctel donde ha metido ahí un poco de meditación, un poco de budismo, un poco de no sé qué, un poco de yoga y un poquito de la palabra de Dios y a ver qué tal sale ese colacao. Ese colacao te va a confundir. Como nos decía el policía que trajimos un policía al campamento de los niños y la verdad que fueron unas sesiones muy guapas. Le hice unos talleres a los niños, preguntarle a vuestros hijos y una de las cosas que él hablaba era de cómo la ideología de género viene a confundir a los niños, ¿no? Entonces él saca un dragón que le llama Kung Fu y ese dragón representa las mentiras del mundo y ese dragón lanza una lengua de fuego que tiene 6 colores, la bandera LGTB. Y dice, no, pero eso se parece al arco iris. No, pero el arco iris tiene 7 colores, no 6. Por eso el dragón quiere aparentar que dice la verdad, pero no dice la verdad. Es confusión, por eso le llamaba Kung Fu. Y los niños así, con los ojos, ¿no? Entonces, no mezclemos, no mezclemos. Para pensar bien necesitamos algunos consejos. Yo te escribo aquí algunos cuantos, o te describo y te cuento unos cuantos. Se trata de vivir de forma práctica, creyendo que si... Perdón, me estoy equivocando. ¿Qué es pensar positivo? Es que tengo de verdad tantas cosas que decir que me ha costado mucho decidir el tema para predicar esta semana. Y le estaba preguntando a Dios porque tenía varias cosas para predicar y yo decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y quiero dar un consejo a los esposos que están aquí, porque yo estaba orando al Señor durante varios días de esta semana, Señor, ¿qué tema escojo? ¿Cuál es el tema que tú quieres? Y yo no estaba escuchando la voz de Dios. Es como si mi oración llegara al techo y se rebotara para abajo, porque no recibía una respuesta de Dios. Y el lunes pensaba una cosa, y el martes otra, y el miércoles otra. Y yo estaba como diciendo, Señor, ¿qué pasa aquí? Y mi mente no se terminaba de aclarar. ¿Y sabéis lo que estaba pasando? Que yo tenía que reconciliarme con mi esposa. Y mis oraciones estaban teniendo estorbo. Estorbo, sí. Entonces yo oraba y Dios decía, no pienso responder a nada hasta que no te arregles con tu esposa y le pidas perdón. Y cuando pedí perdón, mira, fue como, ¡pum!, de una. Empezar a tener una claridad de lo que tenía que predicar, que en 5 minutos me vino casi toda la predicación. ¿Qué es pensar positivo?
Hemos dicho que esta predicación se llama pensar bien, que es lo que Dios quiere, o pensar positivo. Hay mucho pensamiento positivo hoy en día en la sociedad. ¿Pensamiento positivo qué es? Que la gente cree que viviendo una forma práctica de que si yo creo que algo bueno va a pasar, entonces eso va a pasar. ¿Sí? Como esas películas donde está a punto de caerse por un precipicio, se va a morir y el otro le dice, tranquilo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿por qué? Si tú no eres Dios, si tú no puedes salvarle, si no tienes con qué agarrarle, ¿cómo que todo va a estar bien? Eso es pensamiento positivo, no hay una base para creer eso. Es simplemente quiero pensar en positivo porque a ver si sucede. Ese pensamiento positivo está hoy en día por todas partes. Algunos llegan a creer que si piensan mucho en algo bueno, eso lo van a terminar materializando, lo van a terminar teniendo. Y tristemente eso se ha llegado a meter incluso en las iglesias. Se ha quitado la palabra de Dios y se ha puesto el pensamiento positivo. Imagínate tu empresa y Dios te la va a dar. Ojo con lo que veis por internet, porque hay mucha cosa de este tipo, ¿no? Es como pensamiento positivo, sin ningún fundamento, simplemente como siendo optimista. ¿Por qué soy optimista? No, porque me gusta pensar positivo. No, puedes ser optimista si tú piensas en la palabra de Dios. Una vez le preguntaron a Billy Graham, ¿por qué tú eres tan optimista? Y él dijo, yo soy optimista porque he leído la última página de la Biblia y sé cómo van a acabar las cosas. Pero no porque nace de mí un positivismo, una mentalidad positiva, así, de gratis. No, no es de gratis, es porque he leído la última página de la Biblia y ahí dice que el Señor viene, me rescata, me da una eternidad en su presencia, cara a cara, allí no habrá enfermedad, no habrá lágrima, no habrá guerra, ni sufrimiento, ni injusticia, por eso soy positivo. No porque yo digo, soy muy guay y quiero pensar positivo, eso no sirve de nada. No tiene nada que ver, el pensamiento positivo no tiene nada que ver con la fe. Es más que todo como una especie de autoconvencimiento de que las cosas deberían funcionar si yo tengo buenas intenciones, si yo trato de ser buena gente. Y el problema del positivo, del pensamiento positivo, es que no tiene en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni le da gloria a Dios. Es puramente humanista, centrado en el ser humano, como si el ser humano fuera el centro de todo. He buscado algunos ejemplos de pensamiento positivo y son frases como esta. No importa lo que esté pasando, hay una luz al final del túnel y puede parecer difícil llegar a ella. Así que si no puedes hacerlo ahora, simplemente sigue trabajando para lograrlo y encontrarás el lado positivo de las cosas. Bueno, suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, pero ¿es bíblico? Es que los hijos de Dios tenemos que desarrollar un sentido crítico. No es un sentido crítico, bueno, sí es un sentido crítico, pero en el buen sentido. Tenemos que estar filtrando todo el tiempo lo que estamos escuchando y lo que estamos oyendo. Natalia y yo empezamos a ver una serie de televisión española, se llama Cuatro Estrellas, ¿no? No sé si alguien aquí la ve, no pasa nada, no es pecado. Y nos empezó gustando la serie, porque es una serie española y nos gusta ver series españolas donde vemos, nos sentimos reflejados como españoles, ¿no? Cómo se habla, Bueno, la serie muy bonita, muy bonita, muy bonita. Cuando ya estábamos enganchados con la serie, le empezaron a meter toda la cantidad de pecados que te puedas imaginar. Todos, no queda ni uno. Adulterio, traiciones, homosexualismo, mentiras, estafas, deshonra a los padres, todo, pero así de una manera muy, muy simpática, porque así es el diablo sabe cómo jugar su partida. Entonces, en un momento dado pensamos si dejar de ver esa serie, porque no nos interesa estar bombardeando nuestra vida con cosas que no nos interesan para nada y que no son realmente nuestra manera de pensar. Pero decidimos seguir viéndola porque queremos entender cómo está pensando la sociedad española del siglo XXI. Queremos entender dónde está el corazón de los españoles, de qué manera piensan, porque cuando vayamos a evangelizarles tenemos que saber dónde están ellos, en qué punto están, en qué lado de la baraja están ellos. Y eso nos sirve para ubicar. Pero es impresionante porque cada vez que vemos un capítulo de esa serie estamos como, ting, mira lo que ha dicho, ting, ta. Y estamos ahí como metiéndole cuchillo a todo, ¿no?
Bueno, más frases. Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaño hacia tus objetivos. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Sí. Oye, pero ¿y si esos muros que aparecen en tu vida son el resultado de tu pecado? ¿También lo vas a convertir en un peldaño para escalar? Es que más bien tienes que hacer lo contrario, es quitar ese peldaño y humillarte. Entonces, claro, son cosas que suenan bonitas. Voy a leer más. Si quieres olvidar algo o a alguien, no lo odies. Todo lo que odias queda grabado en tu corazón. Si deseas dejar de lado algo, si realmente quieres olvidar, no lo puedes odiar. Y esto es verdad, pero es una media verdad. Y las medias verdades son muy peligrosas. Porque no te habla de lo que tienes que hacer, solamente de lo que no tienes que hacer. Y cuando Dios nos da instrucciones en su palabra, Dios nos dice, oye, no hagas esto, pero a cambio, haz esto otro. Sí, por ejemplo, no odies. Pero Dios no dice no odies, Dios dice ama. Ama al que te aborrece, ama al que te ha ofendido. Ah, pero ¿no es lo mismo no odiar que amar? Pues claro que no, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Igual que se parece el refrán popular que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y algunos dicen, ay, qué bonito, yo no le hago daño a nadie, yo no pongo a mi perrito a mear en la puerta del vecino porque no quiero que vengan con el perrito a mear en la puerta de mi casa. Pero es que no es eso lo que dice la Biblia. Se parece a lo que dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia, lo que Dios dijo es, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Siembra amor, vas a recoger amor. Siembra paz, siembra perdón, siembra generosidad, siembra amistad, siembra favores y vas a recoger lo mismo. Lo que tú quieres que hagan contigo, entonces ve y hazlo tú. Ay, es que nadie me saluda en la iglesia. Momento. ¿Qué quieres que hagan contigo? Que te saluden. ¿Quieres que te saluden o no? Pues ya sabes lo que tienes que hacer cada vez que vengas a la iglesia. Busca 5, 6, 10 personas y vas tú y las saludas. Te aseguro que Dios no miente, a la semana siguiente vas a tener 20 para darte un abrazo y un beso. Pero si tú te quedas diciendo, no, es que nadie me saluda, es que aquí no hay amor, es que aquí todos van a lo suyo. ¿Qué dice Dios? Haz y vas a recibir. Otro pensamiento positivo. Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena. Muy bien, pero lo que estoy esforzándome por lograr es algo que le agrada a Dios o es algo que solamente viene a llenar mis expectativas. Lo más importante, otra frase, de tratar de inspirar a las personas para que puedan ser grandes en lo que quieren hacer. A ver, lo más importante es que me he trastocado. Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser grandes en lo que quieren hacer. Esto lo dijo el difunto Kobe Bryant, el jugador de la NBA que murió en un accidente de helicóptero. Imagínate, es una frase muy bonita. Lo más importante para él, lo más importante es inspirar a otros para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer. Si quieren ser narcotraficantes, vamos a inspirarles. Si quieren ser traficantes de mujeres, si quieren ser ladrones, si quieren tener muchos tesoros en esta vida, vamos a inspirarles. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a inspirarles. Pues qué pena, pero de verdad que no podemos seguir ese tipo de pensamiento por muy positivo que parece ser. Para tener éxito, otra frase, es necesario encontrar algo a lo que aferrarse, algo que te motive, algo que te inspire, algo, cualquier cosa. O sea, si a ti, ahora suena este también, ¿no? Madre mía, estamos hoy por la derecha y por la izquierda. Esto parece el gobierno, que no se decide, ¿no? La derecha, la izquierda, a ver. Algo, o sea, como cualquier cosa. Si a ti lo que te inspira es un asesino en serie, si a ti lo que te inspira es Pablo Escobar, si a ti te inspira, ¿quién te inspira a ti? Pues mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con los influencers. Mucho cuidado, jóvenes, ¿a quién sigues? ¿Quién te inspira? Como decía alguien en el testimonio, ¿a quién escuchas? Porque si eso es lo que allí es donde tú estás metiendo toda tu pasión, pues eso va a acabar afectando tu manera de pensar de una manera dramática.
Bueno, ahí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que significaría pensamiento positivo. Y quiero que sepáis que a mí me gusta chafardear un poquito en las redes sociales y yo veo que muchas cosas que ponéis en las redes sociales son puro pensamiento positivo. Aléjate del que no quiere aceptarte como tú eres, no sé qué. Deja marchar al que te ha hecho daño y no sé cuánto. Todo eso es pensamiento positivo. Por favor, deja de mirar tanto en esos chats y vea la palabra de Dios, porque esa es la que te va a ayudar a pensar correctamente, a pensar bien. Y hoy vamos a renunciar al pensamiento positivo entonces para abrazar la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo pensamos bien? Vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 14. Primera de Tesalonicenses 5, 14. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Habla aquí de personas de poco ánimo y habla de personas débiles, débiles seguramente en la fe, pero el poco ánimo es algo que está afectando más bien al ánima, al alma. Sabéis que somos espíritu, alma y cuerpo, que somos tridimensionales, tenemos tres partes. En nuestro espíritu nos relacionamos con Dios, por eso necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús para relacionarnos con Dios por medio de la comunión, la intuición y la conciencia. Tenemos nuestra parte física, que es nuestro cuerpo, y en el cuerpo pues metemos ahí las hamburguesas, metemos el gimnasio, metemos la agüita natural o algunos meten el whisky. Bueno, está ahí el cuerpo. Y tenemos nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo. En el alma están los pensamientos, están las emociones y está la voluntad. Hace unas semanas hemos predicado sobre la toma de decisiones y la voluntad. En el redil estuvimos también en uno de los temas hablando de todo esto. Ahora, los de poco ánimo quiere decir que están apagados en su alma. Les falta fuerza, les falta algo allí. Quizá porque han empezado a pensar mal, es que se han visto finalmente en una situación donde hay poco ánimo. ¿Cómo se alienta el ánimo? Porque dice que hay que alentar a los de poco ánimo. Se va a alentar es con la palabra de Dios. No es con la palmadita en la espalda, no es con tomándose 3 cervezas, no, es con la palabra de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos Romanos 8, 31 y 32. Vamos a esperar que lo pongan aquí en la pantalla. Y vamos a leer todos juntos Romanos 8, 31 y 32. A ver, venga, la de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Perdón, ¿he dicho Romanos? ¿O he pensado? Entonces he dicho una cosa y he pensado otra vez. Yo estoy un poco mal. Juan 8, 31. Perdonad. Juan 8, 31. Voy a revisar la grabación, a ver qué dije. Juan 8, 31. Vale, aquí estamos. Y luego el 32, a continuación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelvo a decir, la verdad me hará libre. La verdad es la que va a transformar mi vida, la verdad de Dios. Solo hay una verdad. Algunas pueden recibir esto como si fuera prepotente o demasiado pretencioso, pero no lo es. Jesucristo dijo que Él y solo Él era la verdad encarnada de Dios. Jesucristo representa toda la ley de Moisés hecha vida en una persona. Solo hay una verdad, lo siento mucho, solo hay una verdad. Todo lo demás no lo vamos a calificar en este momento, pero si solo hay una verdad, quiere decir que todo lo demás no es la verdad. La verdad. Pueden ser medias verdades, pueden ser cosas parecidas a la verdad o pueden ser incluso mentiras, pero no son la
verdad que me hace libre. Entonces vemos, por ejemplo, la diferencia entre Saúl, el rey Saúl, y el rey David. El rey Saúl pensaba mal todo el tiempo. Yo no sé si tú te has fijado, y la próxima vez que leas la vida del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel después de la etapa de los jueces, Saúl era una persona que todo el tiempo pensaba mal. Pensaba mal de la gente, pensaba mal de sí mismo, pensaba mal de David, su escudero, pensaba mal del profeta, pensó mal hasta de Dios. Dudó de las instrucciones que el profeta le había dado. Ay no, el pueblo que va a desertar. Ay no, David que está creciendo más que yo y la gente le admira más que a mí. Un hombre que pensaba mal fruto de sus inseguridades, fruto de su poca maduración. Por eso es tan importante que en la iglesia tú hagas el curso de los 12 pasos de sanidad. Porque ahí tú te vas a dar cuenta dónde hay fisuras en tu vida, dónde hay cosas que son puertas traseras, que en un momento dado por ahí se va a colar el virus y te va a sabotear tus emociones, te va a sabotear tus relaciones, te va a sabotear hasta tu fe si puede. Y vas a estar edificando, y cuántas veces he visto en la vida cristiana gente que está edificando, se pone a servir, se pone a hacer cosas, Dios le llama a algo, pero fruto de no tener sanidad en el alma, ¡brum!, en un momento dado todo se derrumba. He visto gente que de la noche a la mañana me han dicho, entrego todo lo que estoy haciendo, no puedo servir más, no aguanto, no soporto la carga, la gente me supone mucho, esto es una responsabilidad demasiado grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaron a experimentar amenazas como Saúl. Y entonces empezaron a dejar de escuchar a Dios, dejaron de pensar bien y empezaron a pensar mal. Y el edificio se cayó. Ahora, sin embargo, vemos que David fue un hombre que aprendió a pensar bien. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero, le está hablando el profeta a Saúl. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón. Escucha bien esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, una persona que estaba dispuesta a pensar como piensa Dios. Una persona que estaba dispuesta a amoldarse a la forma de pensar de Dios. Una persona dispuesta a dejar atrás algunos patrones y algunas conductas de pensamiento para abrazar la forma de pensar de Dios. Él pensaba bien. Y entonces a ese, dice, Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto Saúl tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Vemos que David fue un hombre que entendía el corazón de Dios y eso es parte de pensar bien. Por eso David, el rey David, produjo tantos salmos, porque era un hombre que entendía el corazón de Dios y cuando él se expresaba, él estaba escribiendo en canciones lo que conocía de Dios, las misericordias de Dios. Y eso es algo tan maravilloso. Yo he puesto aquí algunos puntos sobre qué es pensar bien. Pensar bien es creer a Dios, creer que Dios es bueno, creer que Dios quiere lo mejor para ti. Eso es pensar bien. Pensar bien es creer a Dios, creer que Dios es bueno y que Dios quiere lo mejor para ti. Cuando decimos en esa forma de evangelizar que aprendimos al principio de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sí, eso es verdad. Claro que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero requiere que tú mueras primero. Algunos quieren el plan maravilloso sin haber muerto. Algunos quieren el Ferrari sin sacarse el carnet de conducir. No, es que lo que Dios tiene que darte no se lo puede dar a tu antiguo hombre. Se lo tiene que dar al nuevo hombre, al hombre que ha nacido de nuevo, al hombre que se rinde totalmente delante de Dios y que las bendiciones no le van a afectar para mal, sino para bien. Entonces, cuando una persona cree a Dios, que es diferente que creer en Dios, creer a Dios es creer la palabra de Dios. Creo lo que Dios ha dicho, creo lo que está escrito. Lo que está escrito es la verdad
y no hay otra verdad, no me conformo con algo parecido, no me conformo con la opinión que alguien tiene de la verdad, me conformo sola y exclusivamente con la verdad. Y esa verdad es la que me hace libre. Entonces, cuando alguien piensa bien, no piensa que el diezmo es algo que Dios le está quitando, por ejemplo. No tiene problema con el diezmo, porque lo que piensa acerca del diezmo es lo que nos enseña su palabra, que Dios está en el control de todo. Y que Dios quiere que tú sueltes el control de tus finanzas y confíes en Él. Eso es lo que Dios quiere. Pensar bien es usar la palabra de Dios para pensar y tomar decisiones. Escucha esto, por favor, porque de verdad si tú aprendes a pensar bien hoy y aprendes estos pequeños tips, te va a ir muy bien. Pensar bien es usar la palabra de Dios para pensar y tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo crío a mis hijos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No es lo que diga la revista de El Hola o El Semana. No es lo que diga Rosa Quintana, Ana Rosa Quintana en la televisión. No, es qué dice la palabra de Dios. Si yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo voy a creer que mis hijos no son tan buenos. Es más, voy a empezar a pensar que mis hijos tienen maldad en el corazón. Qué duro, ¿qué me dices, pastor? ¿Mi hijo malo? Es que yo he hablado con tantas mamás que me dicen, mi hijo es muy bueno. Y yo sé lo que me quieren decir, yo sé lo que están diciendo. Pues que su hijo es cariñoso, que su hijo pues hace la cama todos los días cuando le mandan, y sí, en ese sentido de bondad, pero es que realmente llegan a creer que es tan bueno que Cristo no hace falta que haya muerto por ellos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque si yo no creo que mi hijo tiene maldad en su corazón, porque lo dice la Biblia dice que hay necedad en el corazón de todos los niños, de todos los hijos, de todos. Hay necedad y solo hay una manera de quitar la necedad. Ya sabéis cuál es, ¿no? ¿Sabéis cuál es o no? Sentarme a dialogar con mis hijos. Ceder a todo lo que me digan. No, la palabra de Dios dice que la necedad solamente se quita con la vara de la corrección. La vara de la corrección. Pero es que hay quien dice que eso es maltratar. Pues no es verdad. No es verdad porque Dios no nos va a mandar maltratar a nadie. Es que mis hijos han sido criados, como dice la Biblia, disciplina y amonestación del Señor y no me odian. Y no huyen de mí. Me quieren. Es más, agradecen que se haya hecho así con ellos. ¿Qué ocurre? Que si yo le quiero decir a mi hijo que la palabra de Dios es verdad, pero yo esa parte no la aplico con él, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Puedes creer toda la palabra de Dios, pero no me creas a mí, que soy un mentiroso, porque no estoy usando lo que dice la palabra de Dios para criarte. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Usa la palabra de Dios para pensar y para tomar decisiones. Pensar bien es vivir de acuerdo a las verdades de Dios. Te estoy hablando de diferentes maneras de decir lo mismo. Pensar bien es vivir de acuerdo a las verdades de Dios. Si creo a Dios, voy a producir frutos buenos. De manera automática. Hay gente que se quiere como esforzar en dar un fruto, pero porque son religiosos. No están tomando la palabra de Dios, sino que quieren ir directamente al fruto. No, si el fruto lo produce Dios, de manera automática, cuando tú le crees y pones por obra su palabra. Dice Colosenses 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de la fe de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. ¿Cómo va a ser posible que anden como es digno? Cuando tengan el conocimiento
de la voluntad de Dios. Si no, es imposible. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible esos resultados del versículo 10? Cuando tú recibes la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual. No se mide con el coeficiente intelectual. Ese es otro tipo de inteligencia y está muy bien. Pero los inteligentes intelectualmente no entrarán al reino de los cielos de la misma forma que los deficientes intelectuales no van a entrar al reino de los cielos, salvo que hayan nacido de nuevo. Entonces no se trata de coeficiente intelectual, se trata de conocer la voluntad de Dios y vivirla. Eso hará que tú andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto y creciendo de forma automática. Ese es el resultado. Versículo 9, lo que tengo que creer. Versículo 10, el resultado. Pensar bien es oír a Dios, entender a Dios y ajustar mi vida a la verdad de Dios. Un cristiano que ha dejado de hacer ajustes en su vida es un cristiano que está perdido, no sabe dónde está. Probablemente es un religioso que cree que ya lo sabe todo. Continuamente tengo que estar ajustando mi vida. Como un coche que cada X tiempo hay que llevarle al taller y que le hagan la revisión y le aprietan por aquí, le inflan un poco el neumático, le cambian el aceite, porque necesita unos ajustes. Y yo no sé tú, pero yo cada vez que llevo el coche al taller, para mí es como si estrenara coche. Y a lo mejor lo único que le han hecho es cambiarle el aceite, pero ya sale uno como más seguro, ¿no? Como, y es una pequeña tontería que le han hecho al coche. No le han cambiado el motor, no le han puesto el motor de un Mercedes, no, pero ya es como que, mira, lo llevé a revisar y ya es algo como, bueno, así es en nuestra vida. A veces pequeños ajustes nos van a proporcionar grandes beneficios. Entonces, tengo que estar ajustando mi vida. Dice 1 Corintios 2, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ojo, no se trata de tener mucho conocimiento de la Biblia, porque te voy a decir una cosa, si el conocimiento de las leyes de Dios, tú lo separas de Dios, entonces no sabes nada. Para entender la palabra de Dios, tú tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Piensa en eso. Para entender la palabra de Dios, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Piénsalo un momento. Que algunos dicen, es que yo no entiendo la Biblia cuando la leo. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, Dios te va a mostrar cuál es el entendimiento de su palabra. Había un hombre en Israel, está en Hechos capítulo 10, Cornelio, un centurión romano, no era judío, nunca había pisado una sinagoga, no podían entrar en una sinagoga los no judíos. Y ese hombre no conocía todo el corazón de Dios, pero ese hombre oraba todos los días, lo puedes leer en Hechos capítulo 10. Oraba diariamente, oraba constantemente, todo el tiempo oraba. Era un hombre que además hacía favor al pueblo de Israel, daba limosnas. Bendecir al pueblo de Israel siempre va a abrir las puertas de las bendiciones de Dios. Acuérdate, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. Pero además Dios dijo, maldeciré a los que te maldijeren. Es mejor no maldecir a Israel. No vaya a ser como Hugo Chávez. ¿Sabéis lo que le pasó, verdad? ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Hugo Chávez maldijo a Israel desde sus entrañas. Y sabéis de qué murió, ¿verdad? De un cáncer por aquí, de dentro, que se le extendió por todo el cuerpo. Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren. Ese hombre estaba bendiciendo a los judíos, oraba todos los días. Dice la Biblia que era un hombre piadoso, un hombre interesado en las cosas de Dios, pero todavía no entendía. Y se le aparece un ángel cuando está orando. Es importante orar, chicos, importante. Porque algunos dicen, no, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué orar tanto? Pues mira, se te puede aparecer un ángel, por ejemplo. Y el ángel no le predicó, que esto también es muy interesante. El ángel no le predicó el evangelio. El ángel le dijo, ve a Jope y busca a un tal Simón de sobrenombre Pedro y él te dirá
Él te dirá, porque ese es el plan de Dios. El evangelismo lo tenemos que hacer las personas, no los ángeles. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro a este hombre? Le habló el plan de salvación de Dios. Le habló de Jesucristo, muerto, resucitado, glorificado. Y ese hombre junto con toda su familia, porque él se hizo un descubriendo la verdad allí en su casa. Juntó a todos sus amigos, su familia, y todos recibieron a Cristo y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y todos se bautizaron en el nombre de Jesús. Ese día fueron añadidos a la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que este hombre buscaba de Dios, pero todavía le faltaba el conocimiento, le faltaba entender las cosas de Dios. Pero como amaba a Dios, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, Dios le ayudó y vino dándole revelación de todo lo que necesitaba. Entonces dice Pablo, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no es verborrea, esto no es un discurso en una universidad, esto no es un discurso político, esto no es un discurso de un doctor en no sé qué, es palabra de Dios, las que enseña el Espíritu, dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa frase es una de mis frases favoritas en la palabra de Dios porque creo que ahí está el secreto para vivir bien. Saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo interpreto yo esto? Es como, bueno, saber qué quiere Dios de mí en cada momento, saber y entender cómo tengo que usar los recursos que Dios ha puesto en mi vida, sean tiempo, sean materiales, sean talentos, dones, saber cómo tengo que usar hoy en la circunstancia que estoy viviendo, la riqueza que Dios ha puesto en mí, sea su palabra, sea su espíritu, sea otros hermanos en la fe que me apoyan y me edifican con los dones que Dios le ha dado a ellos. Para mí eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es como encajar las piezas de un puzzle. ¡Cling! Y de repente dices, ahora lo entiendo, ahora sé lo que tengo que hacer. Cuando yo esta semana estaba enfadado con Natalia y estaba poniéndome en eso que solemos hacer los hombres de la ley del silencio, algunos se ríen un poquito, pues sí, yo pequé de esa manera y estaba torpemente actuando. Hasta que el Señor me dijo, tienes que pedirle perdón. Por eso no sabes lo que tienes que predicar el domingo. Claro. Y yo pensaba, yo llevo 20 años de pastor y yo he leído la Biblia no sé cuántas veces. Y Señor, ¿cómo puede ser que estoy aquí embotado y que no me sale nada? No tengo varias ideas, pero eso parece un chicle ahí pegado en el zapato. Y el Señor me dijo, pídele perdón. Y es que fue tan automático que estábamos orando juntos. Y mientras estábamos orando, yo iba escribiendo notas en mi móvil. Y al momento, otra idea. Y así surgió esta predicación. Entonces, acomodar lo espiritual es como, Señor, tengo que entender lo que tú me estás diciendo. Tengo que traer la cultura del cielo a mi realidad y acomodar lo espiritual de arriba a lo espiritual de aquí abajo, porque aquí abajo también tenemos que ser espirituales. O fuera en nuestra casa también tenemos que ser espirituales, no solo aquí cuando levantamos las manos y hacemos cositas. No, es que es en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Pensar bien es ser lo suficientemente humilde como para aceptar que Dios sabe más que yo y que en Cristo tengo todo lo que necesito. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo lo que pase por mi mente, yo tengo que llevarlo a lo que Jesucristo hizo en la cruz. A ver si eso tiene cabida y encaje en la obra de Jesucristo. Yo no sé si alguna vez has hecho el ejercicio de pensar en lo que estás pensando. Es importante eso. Es justo lo contrario de lo que dice la meditación de las filosofías orientales. La filosofía oriental te dice, deja la mente en blanco.
Y yo te digo hoy, no lo hagas nunca eso, nunca hagas eso. Porque si tú dejas la mente en blanco es como dice la Biblia, que esos demonios que fueron expulsados y luego vuelven y encuentran la casa vacía, ¡piu!, y allí se meten. Entonces nunca, 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 nunca bajo ningún concepto, por favor, no dejes tu mente en blanco. Porque allí va a entrar Satanás a sembrar cualquier cantidad de confusión. Más bien, piensa en lo que estás pensando, a ver si es correcto, a ver si es oportuno, a ver si es de acuerdo a la palabra de Dios, a ver si está edificando o destruyendo. Piensa en lo que estás pensando. Es un buen ejercicio. Para pensar bien, entonces necesito renovar mi base de datos. Me vais a permitir esta licencia de informático. Yo necesito renovar esta base de datos para pensar bien. Yo no puedo salir hoy de aquí y decir, no, ya voy a pensar bien. Ya voy a pensar bien, pero te faltan datos para pensar bien. Te falta información. Te falta hacer un formateo, un reset, una limpieza de todo lo que no te ayuda a pensar bien y sustituirlo por lo que te va a ayudar a pensar bien. Romanos 12:2, lo hemos leído muchas veces, seguro que muchos aquí lo conocen de memoria, pero es una gran verdad. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo era el rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Justo lo contrario de lo que algunos hacen y que aquí el apóstol dice, oye, no te conformes a este siglo. No tomes la forma de este mundo. Es que yo conozco cristianos que son más de un partido político X antes que de la Biblia y de la palabra de Dios y del reino de los cielos. Conozco cristianos que son más de su orgullo, de raza o de país antes que cristianos. Por favor, no te conformes a este siglo. Sino, transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, vamos a mirar esto. Mi mente, mi cerebro, es como un disco duro. Los que entienden un poquito el disco duro del ordenador a veces se llena, ¿verdad? Y ya no puedes instalar nada, va súper lento, hay virus, hay de todo allí dentro, ya no puedes ni guardar una foto ni un documento. ¿Qué toca hacer? Bueno, puedes hacer dos cosas. Puedes comprar un disco duro más grande, pero ese disco duro cuando tú lo compras viene vacío. Entonces ahí hay que meterle todo. Lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, señor, vamos a hacer una limpieza. A veces yo ayudo a mi esposa a borrar fotos de su teléfono móvil, porque dice, va muy lento. Y yo me pongo a mirar fotos y allí fotos de nuestros hijos, fotos de la tienda de ropa, fotos de cosas que ella miró en internet y hizo una foto para acordarse. Entonces yo le voy preguntando, ¿esto lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Y a lo mejor en un minuto borramos 500 fotos. Y ya el teléfono respira, ¿no? Ya puede funcionar otra vez. A veces tenemos que quitar lo que sobra, lo que no es importante, pero sobre todo lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Solo entonces, cuando yo empiezo a meter, a renovar es como vuelve a poner lo nuevo allí, entonces yo voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De otra manera no puedo. Si yo no saco de aquí mis teorías budistas, como las de este amigo que yo chateaba esta semana, es imposible que yo pueda meter la palabra de Dios y produzca el efecto deseado, porque allí se diluye con lo que ya hay. No, yo tengo que quitar, arrancar, como le dijo Dios al profeta, primero arranca para luego sembrar de nuevo. Juan 15:3. Me encanta este versículo porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Por la palabra. Claro, algunos dicen, no, lo que limpia es la sangre de Jesús. Bueno, en este momento que Jesús estaba hablando con sus discípulos, Jesús todavía no había muerto. No había derramado su sangre en la cruz, no había hecho el sacrificio para nuestra justificación. Entonces no está hablando del pecado.
La sangre de Jesús nos limpia de pecado, pero la palabra de Dios es la que limpia nuestra mente, es la que limpia nuestras conciencias, es la que nos renueva para empezar a pensar bien. ¿Cuántos aquí no tienen Biblia, por favor? Que levanten su mano si son tan amables. Los que no tienen Biblia, aquella señora, 2, 3, 4. 4 personas han levantado la mano. Luz Ángela, toma nota quiénes son, que les vamos a regalar una Biblia hoy. No se pueden ir de este lugar sin Biblia. ¿Por qué? Ay, alguno dice, yo la hubiera levantado. Pues no, llegaste tarde. 4 han sido. 4. Estamos hablando de la Biblia, de la verdad. Si yo no te puedo predicar y dejar que te vayas a tu casa sin que tengas la materia que tienes que meter aquí dentro. Y una vez que la pongas aquí dentro, vas a poder empezar a trabajar con ella en tu manera de pensar. Mira, desde los primeros cursos del discipulado que hacemos en la iglesia, enseñamos que hay 5 maneras de recibir la palabra de Dios. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizarla y meditarla. Creo que no las he dicho en orden. Pero quiero que te quedes con una, que para mí es demasiado importante, que es meditar en la palabra. Antes decíamos que meditar a la manera de las filosofías orientales no es bueno, porque esos te dicen deja la mente en blanco y encuentra tu propio yo y todo eso. Bueno, alguno encuentra su propio yo y se va a pegar un susto de muerte. Porque nuestro yo tiene que ir a la cruz y morir. Es lo peor que tenemos. Entonces, no te encuentres con tu propio yo. Encuentra la verdad en la palabra de Dios. Entonces, sí, oír. Hoy estás oyendo la palabra de Dios. Muy bien. Leer. Pues se supone que tienes que leer la palabra de Dios todos los días de tu vida. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces? Todo lo que puedas. De verdad. Nunca vas a leer de más la palabra de Dios. Nunca. Oír, leer, estudiar. Bueno, estudiar, mira, en las células, en la iglesia, estudiamos la palabra de Dios. Y nos juntamos y cogemos un tema y el líder de la célula pues empieza a sacarle jugo y otros van aportando y ahí vamos y estamos estudiando y conectamos cosas y verdades de otras partes de la Biblia. Y eso es estudiar la palabra de Dios y miramos cómo aplicarla a nuestra vida. Pero la mayor enseñanza práctica es cuando tú meditas en la palabra de Dios. Y meditar la palabra de Dios, algunos dicen, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues mira, hay una manera que tú puedes utilizar y es usar la imaginación. Y me acuerdo que estuvimos viendo un tema, uno de los temas que nos hablaba Carlos Catari, él nos hizo un ejercicio muy práctico sobre la imaginación, que está dentro de nosotros, es un poder impresionante el que tiene la imaginación, siempre y cuando la rindamos a buscar el reino de los cielos y busquemos la manera de glorificar a Dios, porque la imaginación nos puede llevar por otros caminos que no queremos. Pero, ¿qué es meditar? Por ejemplo, si tú lees un versículo, un capítulo en la Biblia, un salmo, por ejemplo, pues meditar es que tú te imaginas viviendo esa situación que está describiendo el salmista. Entonces tú te pones allí en su lugar, cierras tus ojos si quieres, abiertos como tú quieras, pero te pones allí en aquel lugar, como si tú fueras el que ha escrito ese salmo. Y cuando el salmista dice en el valle de sombra de muerte, entonces tú dices, bueno, sí, estoy viviendo esto, no lo estoy viviendo. O cuando el salmista, o cuando lees la historia de David contra Goliat y tú te imaginas que eres David, no te imagines que eres Goliat, porque si no vas a acabar mal. Entonces eres David. Eres David y tú te ves pequeñito y el gigante y tú dices esto es imposible, pero en ese momento él piensa Dios está conmigo, Dios no va a avergonzar a su pueblo Israel porque es el pueblo escogido por Dios, entonces algo tiene que ocurrir aquí y si yo he llegado aquí será porque Dios quiere que yo haga algo. Entonces tú empiezas a meditar allí y meditando tú vas a encontrar fórmulas porque el Espíritu Santo te va a ayudar para llevar eso a tu vida de manera práctica. Y tú vas a sacar una cantidad, ese limón va a quedar pero bien exprimido. Vas a sacar todo allí. Le puedes empezar a hacer preguntas a lo que has leído.
preguntas al texto bíblico, ¿qué dice de Dios? ¿Qué dice de Jesucristo? ¿Qué dice del Espíritu Santo? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de la salvación? ¿Qué dice del reino de los cielos? ¿Qué dice de mis enemigos? Y tú hazle preguntas al texto y métete allí, y medita, pasa tiempo allí. Y si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Y aún incluso memorizarlo, que es la última vía por la cual podemos alimentarnos con la palabra de Dios. Ahora, si tú haces eso de manera regular, de manera constante, te aseguro que tú vas a ser una persona oxigenada espiritualmente. Tú vas a ser una persona que va a empezar a pensar muy bien. Dice el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. ¿Sabes qué ocurre cuando tú meditas en la palabra de Dios? Ocurre que la religiosidad desaparece. Porque la religiosidad solo le importa lo externo. Yo vengo bien vestido el domingo a la iglesia, me pongo mi colonia, levanto las manos en la alabanza, muy bien, pero quizá por dentro estoy resentido con alguien. Quizá por dentro estoy mirando con lujuria a otra persona. Quizá por dentro estoy teniendo envidia del otro que ha venido con un coche mejor que el mío. Y yo estoy aquí y por fuera el religioso se ve bonito, se ve blanco, como los sepulcros blanqueados. Pero por dentro está lleno de gusanos. Por eso el salmista, el rey David decía, sea grata delante de ti la meditación de mi corazón. Porque cuando tú vas a meditar y tú empiezas, me dice que perdone a mis enemigos, ¡pum! Y ahí te viene una lista de 4 enemigos. La suegra, el suegro, el jefe y el otro y el otro y el otro. Entonces tú tienes ahí tus enemigos y tú estás imaginando y estás meditando la palabra de Dios y por un momento la carne te dice, saca el fusil, venga, al paredón. Pero por otro, el Espíritu Santo te está diciendo, no, perdónalos, bendícelos. Mira la manera de bendecirlos de una manera práctica, que no sea solo los bendigo, Señor. Y en ese momento tú vas a encontrar que había maldad en tu corazón y te vas a asustar, te vas a asombrar de la maldad que vas a ver en tu corazón. Por eso es lo mejor que nos puede pasar, que lo veamos y decir, Señor, perdóname, ¿cómo puedo tener yo esto en mi corazón? ¿Cómo puedo venir yo delante de ti, decir que te amo y estoy aborreciendo y estoy odiando y estoy envidiando y estoy ofendiendo con mis pensamientos o con mis ojos con lujuria y vengo delante de ti y todo está bien porque por fuera todo está bien. Tú estás bien de cara a los demás, pero no de cara a Dios. Y esto lo sabía muy bien el rey David. Por eso dice, Señor, no solo los dichos de mi boca, no solo mis alabanzas sean gratas delante de ti, también la meditación de mi corazón. ¿Ves lo importante que es meditar en tu corazón con la palabra de Dios? No dejando la mente en blanco, no pensando en cualquier tontería, no, con la palabra de Dios. Una mente que piensa bien va a vencer el pecado fácilmente, porque va a pensar que no necesita pecar, que no necesita ese placer, porque en Dios tiene todo lo que necesita. Porque en Dios tiene su seguridad, su plenitud, su identidad y lo tiene todo. Una persona que piensa bien no va a tener culpa. Porque aunque el diablo quiera recordarte tus pecados antiguos, tú estás has meditado en 1 Juan 1:9. Y entonces dices, no, si Dios ya me limpió. ¿Os acordáis una de las frases que decía Carlos Catari? Dice, no, yo no estuve allí. Yo no estuve allí. Aquel que hizo aquellos pecados, aquel que pecaba, ese no era yo. Ese era el viejo hombre. Ahora yo soy un nuevo Carlos. Sí, y de verdad que es una manera, eso es fruto de la meditación. Eso es fruto de haber pensado, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad? ¿Qué significa que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron? Pero el diablo te va a hacer creer que no han pasado. Lo mismo hizo con Adán y Eva. Que Dios ha dicho que moriréis. No moriréis. Lo mismo va a hacer contigo. Que Dios ha dicho que lo viejo pasó. No, ¿cómo va a pasar?
No, 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 tú sigues siendo malo, un ladrón, un adúltero, un mentiroso. Pero Dios dice que pasó. Pero Dios dice que ya he sido limpiado. Entonces, el que piensa bien, el que ha meditado en la palabra de Dios, va a estar tranquilo con la culpa. Va a venir el diablo como una mosca a molestar y va a decir, quita aquí, fuera. Que no, que a mí no me vas a engañar. Que yo no soy un niño. Ahora, el que es un niño en la fe, porque no ha querido madurar, el diablo le va fácilmente a engañar. Porque los niños, fácilmente a un niño lo manipulas, le cuentas una historia y se la creen, ¿verdad? Los niños son así. Si nosotros somos niños en la fe, el diablo nos va a engañar, pero si nosotros hemos madurado, el diablo no podrá engañarnos. Deuteronomio 4:9. Mientras lo buscamos, vamos a hablar un momento del corazón. El corazón es como una membrana que tiene que filtrar lo que entra y lo que sale de nosotros. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces tú necesitas ser diligente en el cuidado de tu corazón. A la mínima indicación de que en tu corazón está surgiendo algo que no es aprobado por Dios, ahí mismo tú tienes que reaccionar y decir, no, un momento, esto yo no lo quiero, no lo quiero. En estos días que volvimos a casa y comí un queso que estaba en la nevera y yo no me di cuenta y estaba caducado. Ya tenía hasta moho verde, pero como era un queso de esos rallados que yo lo cogí, lo eché ahí un pegote en el plato y cuando yo me meto eso a la boca, yo dije, creo que me había lavado los dientes, esto no puede saber tan mal. Entonces lo escupí y efectivamente estaba todo verde. ¿Cómo podía estar tan ciego yo? Y miro la bolsa y eso estaba más verde que Shrek. Y entonces, pues claro, a la mínima yo noté algo raro enseguida. Ya no me lo comí. Bueno, esa misma actitud tienes que tener en tu corazón. Tú sabes perfectamente en qué momento estás empezando a sentir cosas incómodas allí dentro, cosas que no le agradan al Espíritu Santo, cosas que son como pinchitos que tú dices, y el Espíritu Santo te dice, oye, al loro, atento, vigila, ¿qué está pasando con esto? Quizá es un sentimiento pequeño de envidia, pero si tú no lo atajas en el momento, eso va a crecer. Quizá es un pensamiento pequeño de lujuria, de mirar a una mujer, de pensar en algo que no te toca pensar. Pero si no lo atajas en el momento, eso va a crecer. Porque ese es el corazón. El corazón es un tesoro lleno de cosas. Si tú dejas que eso quede allí y no eres diligente en examinar tu corazón, pues la amargura, la frialdad, la envidia, esos pecaditos que tardan en manifestarse, pero que tarde o temprano se van a manifestar. Tarde o temprano se van a manifestar y se manifestarán, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Si mi corazón está bien, entonces voy a ser sensible a la palabra de Dios y a la verdad. Entonces, acuérdate que empezamos diciendo, mirad bien cómo oís, podríamos decir, mirad bien cómo leéis, cómo filtráis, cómo pensáis. Algunos cuando leen Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y algunos cuando leen eso dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ¡fum! Lo cambiaron porque tienen el filtro que ya toca cambiarlo. No están... Era un chiste, solamente. Vamos a ir terminando y dice Mateo 12:35. No sé si Víctor va a cantar. ¿Dónde está Víctor? ¿Está ahí? ¿Va a cantar algo al final o no? Venga, vamos. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Salmo 49:3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia.
Pensamiento de mi corazón. ¿Qué es eso, familia? Eso es meditar en la palabra de Dios. Y si yo medito en la palabra de Dios, yo voy a ser una persona inteligente. Dicen Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh y el conocimiento del Altísimo es lo que te da inteligencia. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuanto más medites en la palabra de Dios, más te vas a parecer a Jesucristo. Cuanto más te quedes allí buceando en las verdades de Dios, más parecido vas a ser a Jesucristo, más estatura de Cristo vas a ir logrando. Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado. Escucha, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El necio es el que no quiere conocer a Dios. Necio en la palabra de Dios es aquella persona que desprecia a Dios y su palabra. Y entonces dice que el pensamiento del necio es pecado, va a producir pecado, irremediablemente. Si tú conoces una persona que rechaza a Dios, va a producir pecado. Si tú rechazas a Dios en algún área de tu vida, si rechazas la verdad de Dios en algún área de tu vida, ya no habrá un fruto bueno, sino que habrá un fruto de pecado. ¿Qué beneficios me trae pensar bien? Isaías 26:3, estos son promesas para ti, las puedes subrayar en tu palabra, las puedes anotar y repasarlas cuando llegues a tu casa, tal y como dice la Biblia, ¿verdad? Que las leas en el camino, en tu entrada, en tu salida, que las enseñes a tus hijos. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Qué bueno es meditar en la palabra de Dios. Qué bueno sería que esta noche, antes de acostarte, tú saques algunos apuntes de esta mañana y vuelvas a leer estos versículos. Y vuelvas a recordar qué dice la palabra de Dios. Cómo me tengo que alimentar con la palabra de Dios. Cómo puedo ser una persona que empieza a pensar bien y no mal. Porque los pensamientos, escucha esto, producen o afectan mejor a los sentimientos, y pensamientos más sentimientos te llevan a tomar decisiones. Lo que tú piensas más lo que tú sientes es el caldo de cultivo para la toma de tus decisiones. No es que mucha gente vive al revés. Los sentimientos empiezan a afectar lo que piensa. Y entonces si está lloviendo y se levanta triste, ay, no merece la pena y tal, y esto no puede ser, entonces empieza a pensar mal y al final se queda en la cama y llama al jefe y le dice, estoy enfermo, no voy a trabajar. Mala decisión. Pero el que piensa conforme a la palabra de Dios, eso va a afectar a tus sentimientos, de manera que se van a poner sincronizados con esa verdad de Dios, y eso te va a llevar a tomar buenas decisiones. Pensamientos afectan a los sentimientos y esas dos cosas juntas deciden cuáles son tus decisiones, valga la redundancia. Otro beneficio es que la mente, cuando yo pienso bien, mi mente se centra en una sola cosa, porque solo hay una verdad. Esto es una verdad muy lógica y muy aplastante. La mente de una persona se centra. Los problemas mentales se curan cuando yo empiezo a meditar en la palabra de Dios. Y aún muchos problemas físicos, porque dice que la palabra de Dios es medicina para mis huesos. Pero Santiago 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo, doble alma, doble mente, es inconstante en todos sus caminos, empieza y no termina, tiene ganas y ya luego no tiene ganas, hoy se propone una cosa, mañana lo abandona, quiero aprender un idioma, me anoto, pero a la tercera clase lo dejo, vengo al Conéctate 2 días y luego falto, no me apetece madrugar, quiero un trabajo, pero luego me cargo con el trabajo. La gente de doble ánimo no llega a la meta. Por eso necesitamos tener un solo pensamiento para no tener mente dividida, doble ánimo.
lo que técnicamente se conoce como esquizofrenia, pero no me refiero al término esquizofrenia que se utiliza en psicología. Esquizofrenia literalmente significa doble pensamiento, doble personalidad. Eso solo se puede curar teniendo una única referencia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si tú quieres permanecer en la vida cristiana, tienes que desechar los que hablan en contra de la palabra de Dios. No a los que hablan, sino lo que hablan en contra de la palabra de Dios. No puedes estar escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo dejando contaminar tu mente con una cantidad de basura que lo único que hace es destruirte y diluir en veneno la palabra de Dios. No puedes pretender que eso funcione. Por eso hay gente que no persevera en la vida cristiana. Está un tiempo más, menos largo, quizá años, pero llega un momento como que abandona. ¿Por qué? Porque no dejaron de escuchar otras cosas. Otro beneficio es que voy a tener un nuevo fruto y voy a tener victorias que parecían imposibles. Santiago 4, 7 y 8. Vamos a leerlo rápidamente, estamos terminando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está instalado en mi corazón, además de la verdad de Dios, que está haciendo que yo tenga doble ánimo? Yo tengo que desechar esas mentiras. Mira, a veces damos tanto valor a la opinión de un ser querido, a la opinión de papá o mamá, a la opinión de mi jefe, y no son cristianos. Y le estamos dando tanto valor solo por el hecho de que son personas importantes en nuestra vida, pero ellos son importantes. Lo que dicen, tenemos que ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es sensato que tú lo hagas. Eso es sensato que tú lo hagas. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tengas pocas ganas, mira a Jesucristo en la cruz. Haz un ejercicio de meditación y mira a Jesucristo en la cruz. Yo muchas veces lo hago. He tratado de imaginarme cómo fue aquel día, cómo fue aquel castigo, cómo fue allí levantado en aquel madero. Y yo me imagino ser uno de los que estaba de espectadores allí, entendiendo que Él derramó su sangre para que yo tuviera vida, para que yo no desmayara. Él murió para que yo no desmayara. Si yo aprendo a pensar bien, otro beneficio va a ser que voy a entender lo que pasa alrededor de mi vida. Como decíamos antes, voy a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto si yo estoy haciendo bien las cosas? Y no entendemos, como hemos cantado hoy, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Santiago 1:2. Se nos da muy bien cantarlo y bailarlo, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Realmente podemos experimentar lo que experimentaron aquellos cristianos de la primera iglesia, que cuando los azotaron y los metieron a la cárcel y los amenazaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, el día que los liberaron, salieron gozosos porque habían sido tenidos por dignos de recibir castigo y afrenta por causa del nombre del Señor Jesús? Pero claro, como en muchos púlpitos se predica que si tú eres un buen cristiano, te tiene que ir bien y tienes que ser prosperado en todo y no vas a tener ningún problema, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, luego algunos cristianos que están haciendo bien las cosas se extrañan de que vengan algunas cosas en su contra. Y si no pensamos bien, podemos pensar, estoy pecando y Dios me está castigando. Es que soy un mal cristiano, es que me falta fe. No, si puedes estar haciendo las cosas perfectamente y aún así ser perseguido, y que tu jefe te trate injustamente por ser cristiano, no porque trabajes menos horas o le robes cosas, eso ya es otro asunto.
puede que sea porque eres cristiano y de buen testimonio. Piensa bien para poder entender lo que está ocurriendo a tu alrededor. A veces otros les pasa lo contrario. Están pecando, vienen males sobre su vida y no lo asocian como que es una disciplina de Dios. Y tienen que empezar a pensar bien que sí, que es una disciplina. Claro que sí. Es Dios ayudándote a salir de tu fango y de tu pecado. Porque la maldición no viene sin causa. El pecado también deja de ser una amenaza para el que piensa bien. Porque el que piensa bien puede decir, como decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, pecado, tu amenaza de matarme? Si yo sé que nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, que mi vida depende de la voluntad de Dios, no del diablo. Entonces, el pecado deja de ser un problema. De verdad te lo digo. El pecado deja de ser un problema para los que piensan conforme a la palabra de Dios. Oramos.